El día de hoy nos toca trabajar sobre los acontecimientos mundiales del siglo XVIII, o sea, en todo el mundo. Claro, es muy complejo, es mucha información, pero vamos a abarcar los más importantes, ¿sí? Los más importantes o los más significativos para mí, ¿no? Que yo deseo que ustedes sepan. Por ejemplo, durante el siglo XVIII, Europa se encontraba dividida en estados monárquicos, gobernado por reyes. Las principales monarquías eran Francia, Inglaterra y España, las cuales eran de tendencia absolutista. ¿Qué significa esto? O sea, que el poder recaía en una sola persona. No era como ahora, en la cual pues tenemos el presidente, ¿no? Que es el poder ejecutivo, pero también tenemos los que son los congresistas, ¿verdad? Que fueron escogidos por nosotros, la población, al igual que el presidente. Y ellos tienen que buscar soluciones, ¿no? O hacer leyes para favorecernos a nosotros, para ayudar a la población, ¿verdad? Tanto en educación, en deporte, alimentación, salud, etcétera, etcétera. Pero en esa época, en el siglo XVIII, en España, Inglaterra y Francia, no era así. El poder absoluto lo tenía el rey. Y no es que cualquiera podía ser rey, no. El rey solamente gobernaba su familia, sus descendientes. Por ejemplo, mi papá era el rey y el que seguía en el trono soy yo, y así sucesivamente. Nadie más podía gobernar, nadie más podía contradecir lo que decía el rey, porque aquel que lo contradecía se iba preso, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Los principales acontecimientos, dicen, mundiales del siglo XVIII. Por ejemplo, en 1760 tenemos la primera revolución industrial, ¿no? Luego, más adelante en el video vamos a seguir hablando de esto. En 1776 tenemos la independencia de las 13 colonias que se da en Inglaterra. Luego tenemos en 1769 la Revolución Francesa, que es un tema que vamos a abarcar hoy día. Y en 1808 tenemos la invasión napoleónica a España, ¿no? Que fue pues el declive o el inicio del declive de Napoleón. Entonces vamos a empezar a desarrollar estos temas. Por ejemplo, la primera revolución industrial se inicia en Gran Bretaña. En esta época se dio a conocer la primera máquina a vapor inventada por James Watt. ¿Por quién fue inventada? Por James Watt, ¿ya? Todo esto está en el documento que yo les estoy mandando. También tenemos durante esta época la Revolución Francesa, que fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia frente a la injusticia de los reyes, pues, ¿no? En esa época vivían en monarquía y los reyes hacían lo que querían. Luego de esto les estoy también mandando un mapa conceptual sobre la revolución industrial, sobre la primera máquina a vapor, ¿no? Que esto revolucionó el trabajo agrícola, ¿no? Y ahora vamos a profundizar en lo que es la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? ¿Por qué se dio? Vamos a resumirlo de manera que ustedes me puedan entender. Dice de esta manera: la Revolución Francesa se da de esta manera. Los reyes o el rey que tenía el poder en Francia era pues una persona, digamos, un tirano, una persona mala, que solamente veía su propia conveniencia, hacerse más rico a él, y el pueblo no podía acceder a poder estudiar como ahora, ¿no? A poder estudiar, a poder trabajar en lo que ellos quieren, hacer lo que ellos querían. No, ellos tenían que regirse a lo que el rey decía. Pero, ¿qué está pasando? En este pueblo de francés, no solamente los reyes, sino la oligarquía, las familias que tenían dinero, estaban creciendo, sino también empezó a crecer una nueva clase social, que era la burguesía. Profesor, ¿qué es la burguesía? La burguesía son los comerciantes pequeños, digamos, los que vendían papa, choclo, los que hacían zapatos, los que comerciaban con pescado, con peces, yo qué sé. Y empezaron, ¿qué cosa? A tener dinero, empezaron a hacer fortuna, y no, entonces estos comerciantes empezaron a tener dinero, empezaron a guardar dinero, empezaron a tener más grandes sus negocios, más grandes. Entonces ya ellos solos no se abastecían para la demanda que tenían de productos que tenían que vender por aquí, por allá, sino, ¿qué cosa?
empiezan ellos a contratar a otras personas, ¿no? Y a volver sus casas en pequeños talleres. Por ejemplo, si antes en su casa un zapatero hacía 10 zapatos a la semana, él solo los podría hacer con su hijo tal vez y los entregaba para venderlo. Pero ahora, como tenía mucha demanda, sus zapatos eran muy buenos, a la gente le gustaba, entonces iban y compraban y pedían. Entonces a la semana ya no hacía 10 pares, sino hacía 20, 30, 40 o 50. ¿Esto qué hace? Que él se ve en la necesidad de tener más personas que lo ayuden. Como tiene más personas que le compran, más demanda, entonces también tiene más dinero. Esto le ayuda a poder contratar otras personas para que puedan trabajar con él. Y entonces de esta manera sus casas lo convierten en pequeños talleres, ¿no? Hacen un pequeño espacio en su casa para que las personas que ellos contratan trabajen con ellos y hagan los zapatos, ¿verdad? Y de esta manera estas personas se van volviendo ricas, ¿no? Entonces ya el zapatero se vuelve rico, el comerciante se vuelve rico, el que vende choclo, el que vende papa, el que tiene su tienda, el que vende telas, el que vende especias, ¿no? Entonces ellos empiezan a crecer y se forma una nueva clase social que es la burguesía. Y ellos piensan y dicen, oye, nosotros también ya tenemos dinero, nosotros tenemos también personas que trabajan para nosotros, pero el gobierno es muy injusto. Entonces dicen, ¿por qué no hacemos una revolución? Ya que vivimos en Francia, nuestra revolución francesa, para poder nosotros también poder votar, ¿no? Elegir a nuestros representantes y de paso también, ¿por qué no abolimos con la esclavitud? ¿Qué es esto? Recuerden que hasta esta época, el siglo XVIII, en Francia todavía se utilizaban los esclavos, personas a las cuales ellos iban como a un mercado y las encontraban, compraban un esclavo y los llevaban para poder que trabajen en sus casas, yo qué sé, ¿no? Y estas personas, estos esclavos no tenían derecho ni a la vida. A veces no les daban de comer, a veces los hacían trabajar tanto, no les daban de comer y morían. Entonces estos burgueses dicen, vamos a darles la libertad. Y se da la Revolución Francesa y logran derrocar al rey que estaba puesto en ese instante, al sistema político, y ellos toman el poder y nace una nueva clase que son los burgueses, la burguesía, que ya les expliqué que son estos pequeños comerciantes que ahora tenían dinero. Y esto da pase ¿a qué? A que también se dé el inicio de los derechos humanos universales, los derechos humanos que ahora nosotros tenemos como personas, ¿no? Derecho a la vida, derecho a una familia, etc, ¿verdad? A la educación, a la alimentación y todo eso. Muy bien, esto es en resumen un poco de lo que es la Revolución Francesa, cómo se da, por qué se da y sobre todo qué es la burguesía. Luego de esto también les mencioné el punto de lo que era la invasión napoleónica a España.